Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos, como siempre, a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, ha llamado la atención y ha sorprendido, aunque existía eh, un rumor desde hace ya varias semanas, de que la litis que sostenían Jaime Aristi Escuder y José Alejandro Ayuso, pero básicamente Jaime Aristi Escuder con el senador Félix Bautista con relación a la publicación del libro de la Sonline, publicado por Aristi, que obviamente esto fue llevado a tribunales internacionales porque se involucraba a una empresa como la Sunland, que fue la que prestó los recursos para la realización de una serie de obras que fueron ejecutadas básicamente en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues luego de enfrentamientos y de inclusive de abrir una cuenta para reclamar ayuda, el economista Jaime Aristi Escuder pues anuncia, o se anuncia más bien, que se ha llegado a un acuerdo con Félix Bautista con relación a esta litis. Yo me alegro mucho. Dice que el acuerdo fue firmado el 26 de julio del presente año y que establece, entre otras cosas, que las partes desisten de interponer acción judicial alguna de cualquier naturaleza ante la jurisdicción dominicana o en el extranjero con relación a la publicación del libro de Jaime Aristi Escuder y la información contenida en el mismo. Se recuerda que en septiembre del año 2013, el senador Félix Bautista y la empresa norteamericana Sunland Group demandaron por 25 millones de dólares por difamación y daños al economista Jaime Aristi Escuder. Ustedes recuerdan eso. Y a José Alejandro Ayuso por ante la corte del 11º circuito del condado de Miami-Dade por el contenido del libro y su prólogo, escrito por Ayuso. Un año de litigio, al año de litigio, Escuder y Ayuso reconocen haber recibido documentos, oigan esto, que prueban que el senador Bautista no sustrajo fondos en el caso de la Sunland y destacan ambos que el libro se escribió utilizando la información disponible a la fecha, fundamentalmente la publicada en los medios de comunicación y con testimonios. De su lado, la Sunland reconoce la validez de las cláusulas previamente mencionadas en el acuerdo, se adhiere a las mismas y se compromete a no demandar al Estado dominicano por este caso. Miren, Jaime Aristi Escuder es un profesional de muchos méritos en el campo económico, aunque a veces hace unos pronósticos realmente muy interesantes. Yo recuerdo que una vez me costó confrontarlo en un programa de televisión, porque eso fue a raíz del ascenso al poder del gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 2004. Bueno, él dijo, la prima del dólar, ustedes recuerdan que se situó en el gobierno de Hipólito Mejía alrededor del 58 por 1, y que tan pronto el país conoció que se había elegido a Leonel Fernández como presidente de la República, la prima del dólar empezó a bajar, al extremo de que al momento de la toma de posesión del presidente Fernández, ese día la prima ya estaba situada al 42 por 1. O sea, había bajado del 58, 57, fue bajando paulatinamente hasta el 42 por 1. Porque la gente, tan pronto se produjo la elección, que la gente sabía que habría un cambio de gobierno, retornó en cierto modo la confianza y la prima fue bajando la prima y se situó al 42 por 1, repito, el 16 de agosto del año 2004. Y yo recuerdo entonces que Jaime Aristi Escuder
hizo un pronóstico realmente inaudito en ese momento. Él dijo que eso era, que se prepararan, que para diciembre la prima del dólar iba a estar sobre el 50 por uno, sobre el 60 por uno, que se iba a disparar, que eso era insostenible, y dio el pronóstico. Sin embargo, no fue así, porque en esos meses siguientes la prima del dólar se desplomó al 28 por uno, al 30, al 28, y no cayó más, no bajó más del 28 por uno, porque las autoridades del Banco Central intervinieron para frenar esa caída estrepitosa que estaba ocurriendo en la prima, en la tasa de cambio, porque obviamente si se deprime mucho la tasa de cambio, entonces el país pierde competitividad y se causan problemas, así como es problemático para el consumidor, para el pueblo en sentido general, que la tasa del dólar se dispara hacia arriba, lo es también cuando se dispara demasiado hacia abajo. Es decir, una de las funciones que tiene la autoridad monetaria y financiera, el Banco Central, la Junta Monetaria, es tratar de mantener una tasa de cambio que sea competitiva, que no afecte, vamos a decir, en extremo al consumidor, con una inflación muy alta, pero que tampoco se deprima, que cause daño a los exportadores. Fíjense, es algo interesantísimo, ¿no? Eso hay que manejarlo hay que gestionarlo con mucha prudencia. Y yo recuerdo que entonces yo me tocó la oportunidad en un programa que yo participaba con otro compañero, de entrevistar a Jaime Aristi. Yo le dije, ven acá Jaime, pero tú dijiste que en tal fecha. Él se sintió un poquito molesto, pero yo lo que le decía es que a veces esa función de pronosticar cosas a veces no es fácil. Dicen que los economistas, y yo no estoy denostando a los economistas obviamente, pero dicen que el economista usualmente dice una cosa y después, si no ocurre lo que él dijo, tiene la manera de decirlo, bueno, eso no se dio porque ocurrió tal cosa. Siempre tienen una justificación, pero el pronosticar a veces no es bueno. Pero yo reconozco, yo personalmente creo que este joven, Jaime Aristi Escudero, es uno de los mejores economistas del país, hombre muy versado, pero obviamente este acuerdo, dicen que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Pero ocurre que ahora él reconoce que todo lo que escribió en su libro sobre la Sunland y Félix Bautista, él dice que fue por cosas que él oyó en la prensa, testimonios de alguna gente. Pero a mí me extrañaba porque si de lo que se trata son, creo que eran 110 millones de dólares, 120 millones de dólares que prestó la Sunland para la construcción de una serie de edificaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y esas edificaciones están ahí, se hicieron, es decir, que se hicieron con recursos. Yo no entendía cómo usted podía acusar a una persona, como el caso del ingeniero Félix Bautista, ahora senador por la provincia de San Juan, que él se había cogido ese dinero. Realmente a mí digo, bueno, pero yo no entiendo cómo es posible que usted pueda cogerse ese dinero y a la vez construir las obras. Yo no entiendo. Pero el caso es que ahora reconoce Jaime Aristi Escudero que todo lo que está escrito en el libro, o la mayor parte de lo que está escrito en el libro, carece de veracidad. Oiga, eso es terrible. Parece ser que la situación se le estaba poniendo difícil, pero también hay otro aspecto. Se abrió una cuenta, se solicitó ayuda de la gente, muchos dominicanos contribuyeron con este joven economista para que pudiera echar el pleito. Y ahora ocurre que él ha firmado un acuerdo y se retracta de todo lo que escribió. Es algo realmente lamentable, pero así son las cosas. Yo creo que este acuerdo, en definitiva, quien sale ganando es Félix Bautista, y el gran perdedor, obviamente, es Jaime Aristi Escudero, lamentablemente. Porque eso lo que indica es que muchas veces usted no puede hablar
y mucho menos escribir. Usted pudiera hablarlo si usted quiere, porque las palabras se las lleva el viento, aunque hoy en día ya con los medios de comunicación eso se queda grabado, lo suben a YouTube y se queda ahí como un documento permanente. Pero escribirlo todavía es peor. Entonces, la gran lección es que muchas veces, o no muchas veces, siempre usted tiene que tener prudencia con lo que usted va a decir, sobre todo cuando usted tiene que afectar la moral de otra persona. Oiga, esto es sumamente grave. Y me recuerda el caso del comunicador Marcos Martínez en Santiago, que se ha visto con muchísimos problemas y asuntos de pleitos en los tribunales, porque este señor, de manera graciosa, alguien le llevó unos documentos, evidentemente que habían alterado, habían cambiado nombre, porque son documentos que se sacan de la internet, o sea, donde había un nombre de una persona, pusieron el nombre de Margarita Cedeño de Fernández para hacerla parecer como que ella tenía una cuenta en euros en un banco extranjero en Europa. Oiga, y ese documento, como estábamos en plena campaña electoral, le fue suministrado a algunos comunicadores en Santo Domingo, pero nadie cayó en el gancho. Digo, no, si tú quieres, yo te doy un espacio. Si tú vienes con un documento de ese tipo, si tú quieres, yo te siento aquí, te doy un espacio al lado mío para que tú lo digas. Pero tú no puedes decirme a mí que yo me haga eco de eso y que yo haga una acusación tan temeraria, porque compromete mi responsabilidad civil y me afecta moralmente en el caso de que no sea cierto. Fíjense que en el caso del comunicador Marcos Martínez, exdiputado, la mayoría de vamos a decir casi la totalidad de los periodistas y comunicadores no lo apoyaron, le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque se comprobó que fue una actitud irresponsable de un elemento que le llevan un documento y lo tiró al aire como nada, como un relajo, como que la vida es un relajo. Y en cierto modo eso pasó también ahora con Jaime Ariztía Escudero y su libro sobre las online. Eso hay que tener mucho cuidado. Si usted no tiene, para usted hacer una acusación o señalar a alguien por su nombre, usted tiene que tener las pruebas, porque de lo contrario puede verse en una situación realmente lamentable. Así es que yo creo que en esta litis el gran ganador obviamente es Félix Bautista, que un tenaz crítico de su gestión, como lo fue Jaime Ariztía Escudero, dice ahora que realmente él no tiene ninguna prueba, que no tiene constancia, que él lo que escribió fue eso por lo que decían otros. Imagínese usted a dónde vamos a parar. Miren, el presidente Danilo Medina designó en la mañana de hoy lunes, al nuevo director de SENASA, el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, el señor Chanel Mateo Rosa. Sí, debe ser, yo no sé si debe ser si es un hombre o una mujer, Chanel, no sé. Sustituye en el cargo a Altagracia Guzmán Marcelino, quien fue designada ministra de Salud. Y obviamente doña Altagracia Guzmán Marcelino sustituye a su vez a Freddy Hidalgo Núñez, el anterior ministro que se lo llevó la crisis del hospital Robert Reed Cabral. Se lo llevó. La muerte, el anuncio, la publicación de la muerte de 11 niños un fin de semana. Dicen que eso era muy frecuente, que usualmente ahí mueren 12 y 15 niños los fines de semana. Que a propósito ha dicho el vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, que este fin de semana solamente murió un niño. Ay, qué bueno, Roberto. Yo me alegro mucho de que el gobierno esté prestándole atención al Robert Reed Cabral. Qué bueno, ojalá que no muera ninguno. Qué bueno, porque probablemente no murieron más niños, porque ahora ya le pagaron a los suplidores de oxígeno. El oxígeno no falló porque pagaron a lo mejor. Probablemente había medicamentos que en ocasiones no había en las gestiones anteriores. Y yo me alegro mucho de esa noticia, pero
ahí está el informe que fue elaborado por la comisión, donde estaba doña Altagracia Guzmán Marcelino, donde ella es copartícipe de ese informe y donde solicita una serie de sanciones para el personal administrativo, pero obviamente en el informe no se dice nada de la responsabilidad de arriba, porque si no mandan el dinero, ¿cómo diablo usted quiere que el hospital Robert Rick Cabral funcione? Pero en el informe no se dice de eso. No cogieron piedra para los más chiquitos, yo lo dije aquí, que iban a sacrificar a la directora del hospital, que la han desconsiderado. Yo creo que es una desconsideración, porque esa señora probablemente como directora del hospital no podía quejarse, no podía decir, bueno, cuando le preguntaron sobre el oxígeno dijo que hubo una falla en el sistema de oxígeno, porque no quiso decir como funcionaria y como miembro del PLD, no quiso decir que fue que no había cuarto para pagar a la compañía de oxígeno. O sea, no había oxígeno no porque el sistema falló, porque se tapó una tubería o porque una bomba de oxígeno se dañó, sino falló porque no había dinero, porque no se le había pagado al proveedor y no había oxígeno. Sencillamente como eso. Pero desgraciadamente, aquí muchos funcionarios se callan las cosas. Obviamente, si ella hubiese dicho en ese momento que no había oxígeno porque no había dinero, la quitaban en el acto. Quien la iba a quitar a ella iba a ser Freddy Hidalgo como ministro de Salud Pública. Ella no lo dijo de esa manera, lamentablemente. Pero fíjense ahora como la crisis se llevó a la directora y también se llevó al ministro de Salud Pública. Es un problema serio. Hay un porcentaje del PIB, hay un presupuesto de 60,000 millones de pesos aproximadamente para el Ministerio de Salud Pública. Me dice que han ejecutado 37,000, el año se está acabando. Entonces esto es un relajo. El problema es que el dinero no le está llegando a Salud Pública tampoco. Tampoco Freddy Hidalgo tiene culpa, es una víctima también como la directora de los Robert Rick Cabral. Esa es la situación. Pero preferimos hacer un informe muy bonito diciendo hay problemas de falta de gerencia, de falta de gestión y responsabilizar a los chiquitos. La soga siempre rompe por lo más delgado. Se fue la directora del Robert Rick y se fue el ministro de Salud Pública. Ahora el principal responsable está para allá arriba. Ese responsable no se toca. Señores, vamos a la pausa. Los tatuajes y el piercing pueden dejarte marca para toda la vida. La hepatitis C. La hepatitis C se transmite a través de la sangre, heridas abiertas, relaciones sexuales y transfusiones sanguíneas. Y si no la tratas a tiempo, puede ser mortal. Todos podemos tenerla. ¿Cómo sabes que tú no la tienes? Bueno, en el día de ayer, me parece, ayer domingo, el periódico The New York Times de Nueva York, que es uno de los diarios más influyentes de los Estados Unidos, produjo un editorial sumamente interesante que fue publicado no solamente en inglés, sino también en español, algo inusual en esa publicación que es en inglés, el periódico The New York Times, donde el editorialista, el periódico, le pide al presidente Barack Obama que se case con la gloria y que levante el embargo que pesa contra Cuba. Dice el editorial, yo creo que realmente es un gran impulso a una propuesta que ya le había hecho Hillary Clinton, lo dice en su último libro, que ese embargo contra Cuba no tiene razón de ser. Y yo creo que no tiene razón de ser. De hecho, lo que ha hecho
finalmente, lo que han hecho las empresas norteamericanas es aislarse de lo que pudiera ser un desarrollo sostenido de Cuba, de la economía cubana. Toda la industria hotelera cubana prácticamente es española, porque no hay empresas norteamericanas involucradas en el turismo cubano. Pero además, todavía por ese embargo hay una serie de productos norteamericanos que las empresas norteamericanas no pueden vender directamente. Los cubanos compran todo, o sea, cuando necesitan una cámara para un canal de televisión o un transmisor, ellos buscan la manera de comprarlo, lo compran a través de República Dominicana, de Panamá. Dice, bueno, yo quiero un transmisor RCA, por ejemplo, para una emisora de radio, para un canal de televisión, y simplemente lo piden a través de un intermediario. Y así ha estado durante tantos años, ese embargo desde el año 1962, estamos hablando ya de 52 años, que ese embargo ha estado cogotando al pueblo cubano. Yo creo que es importante, ojalá el presidente Barack Obama, ya Obama se religió, ya él no tiene que preocuparse. Yo fuera el presidente Obama a levantar el embargo. Dice el periódico que esta es una decisión que ni siquiera tiene que tener el apoyo del Congreso, la aprobación del Congreso, porque es una acción ejecutiva. Bastaría con una orden del presidente donde deja sin efecto el embargo que pesa contra Cuba y esto automáticamente queda resuelto. Ojalá el presidente Barack Obama acoja el consejo de este medio de comunicación tan importante y levante ya ese embargo contra Cuba. Miren, en el día de hoy en la mañana se produjo, con relación al problema del Robert Rick Cabral, se produjo una asamblea que fue convocada por la Asociación Médica, por el Colegio Médico Dominicano. Pero el hospital fue militarizado, rodeado por militares, para prever quizá algún tipo de protesta que pudieran salirse dentro del ámbito del recinto hospitalario, que yo no creo que fuera a ocurrir. De todas maneras, el Colegio Médico Dominicano, ya lo hizo también la Sociedad Dominicana de Pediatría, ha rechazado el informe, la forma como fue redactado. Yo no soy médico, pero yo desde el primer momento vi ese informe. Bueno, fue un informe como para salir del paso. Lo hicieron muy rápido y obviamente descargan toda la responsabilidad en la directora del hospital, que la desconsideraron. Una pediatra, dicen, que ha dado su vida de servicio en el Robert Rick Cabral, que es miembro del PLD, por demás. Pero la desconsideraron, ella aparece ahora ante la sociedad como si ella fuera la culpable de las carencias del hospital y a su vez de la muerte por producto de esas carencias. Oiga qué cosa tan terrible, ¿eh? A mí no me gustan esas cosas. Probablemente en términos políticos es correcto, pero miren, yo creo que con la dignidad humana no se juega. Yo creo que debió ese informe haber, aunque lo suavizaron un poco, debieron decir que las muertes se producen quizás por algún tipo de descuido del personal médico, pero que la causa fundamental es la carencia de recursos, la falta de medicamentos, la falta de oxígeno, producto de que el hospital tiene una deuda de 60 millones de pesos y que los proveedores ya no le querían despachar, como dejaron de mandarle el oxígeno ese fin de semana y se murieron los 11 niños por falta de pago. Hoy tiene que ver eso, la directora tiene que ver con ese asunto. Y yo no sé si el ministro, probablemente tampoco el ministro, porque, repito, el presupuesto de salud pública anda por los 60 millones de pesos al año, este año, y han ejecutado apenas 37 millones.
quiere decir que hay una serie de carencias. Por eso es que hay tantos problemas en el interior con los hospitales, porque el dinero no está llegando. Por eso yo digo que yo quiero culpar también hasta Freddy Hidalgo, al ministro. Por eso yo digo que el problema está un poquito más encima de eso. Habría que ver por qué no se están asignando esos recursos, si es que las carencias del gobierno son tantas que no pueden atender cosas prioritarias como la salud. Habría que ver. A educación se le está dando, es una ley, todo el mundo está encima de lo que ocurre en educación y le están llegando los recursos. Pero a salud pública, la cenicienta del sistema, cuando debiéramos estar asignando probablemente un presupuesto igual o superior al presupuesto de educación, porque han dicho los expertos, y es verdad, que el principal derecho para la persona es la vida. La educación es muy importante, pero no es tan importante como la vida, porque si usted está enfermo, usted ya no puede estudiar, usted no puede trabajar. Es decir, que la educación es vital, la salud es vital para que la persona pueda desarrollar sus actividades. Pero seguimos cogiendo piedra para los más chiquitos, lamentablemente. Esperamos ahora que doña Altagracia Guzmán Marcelino, una persona de gran experiencia, ha sido ya secretaria de Salud Pública, lo es ahora nueva vez con el rango de ministra de Salud Pública, ha sido presidenta del Colegio Médico Dominicano, es una persona muy sensata, sumamente humana, sencilla, doña Altagracia Guzmán Marcelino, y deseamos que haga el mayor esfuerzo y que ojalá reciba el apoyo en términos económicos y financieros para que mejoren un poco, la calidad del servicio hospitalario en la República Dominicana. Señor, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.